Bienvenidos nuevamente al canal de La Literatura es Fuego, un canal donde todo libro es un puente al mundo. Mi nombre es Sergio con doble G y hoy les traigo un video en el que voy a hacer unas reseñas pequeñas de 4 libros que he podido acabar el último mes, de hecho. Ahora que me estoy dando cuenta, en realidad todos los libros que tengo aquí son de autores peruanos, entonces eso también me agrada, sinceramente, aunque debo hacerme la culpa porque no hay ninguna autora. Empecemos entonces. Bueno, el primer libro se llama Carnalidad Cósmica, del autor peruano Randolph Markowski. En realidad a este autor lo conocimos en la última feria del libro del 2025 cuando estábamos en el canal de Capricornios con Luisa. Y lo encontramos en el stand y él estaba vendiendo sus libros. Y nos pareció peculiar por su propuesta porque estaba comentando que él, como autor en sí, tenía influencias de Lovecraft. Y para ese momento estábamos leyendo, creo que habíamos terminado de grabar un episodio sobre Lovecraft. Entonces fue como que, vamos a empalmar exacto, ¿no? Y bueno, ahí decidimos comprar 2 libros, me acuerdo. Uno lo tiene Luisa y otro, justamente Carnalidad Cósmica, lo tengo yo. Y bueno, son una selección de cuentos, son varios cuentitos que, tal cual dice el título del libro, pues es de, no tanto de amor, sino de temática erótica, pero también combinada con ciencia y ficción. Los textos me parecen bien escritos, él sabe narrar, me parece que es un buen narrador, un buen escritor. Nos presenta distintos mundos distópicos en cada cuento, en la que la sexualidad se torna algo que es sumamente importante, de sumo valor, incluso para mantener la especie. Iba a decir la especie humana, pero en realidad no es especie humana porque, como digo, es ciencia ficción, son otro tipo de criaturas. Eso, como digo, particularmente sí me pareció que está bien narrado, ¿no? Aunque claro, si eres un poco pudoroso o pudorosa, como la verdad, y yo me considero, sinceramente, ¿no? Pero yo también decía, pucha, vamos a intentar consumir algún tipo de literatura o escritura que así nomás no consumo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Y sí, o sea, yo creo que cumple su función, ¿no? Y como digo, o sea, a pesar de que el sexo es una práctica básicamente universal y natural, pues igual se sigue restringiendo al ámbito privado. Entonces, quizás leer sobre él o verlo en algún, no sé, en el lenguaje audiovisual, qué sé yo, puede por ahí chocar un poquito con algunas personas, pero pues no sé, ya es cuestión de cada uno, supongo. Bueno, entonces yo me acerqué y decidí comprar ese libro porque era un libro en realidad de temática peculiar e innovadora para lo que yo sé leer en realidad, ¿no? Porque es algo que ciencia ficción en realidad no he leído mucho, literatura erótica tampoco, entonces dije, bueno, a ver, vamos a combinar y bueno, sí, o sea, nuevamente no digo que fue como que, wow, súper genial para mí por lo menos, pero yo creo que sí, el autor hace un buen trabajo describiendo y bueno, no analizando, pero pues presentando sus personajes y las situaciones distópicas. El siguiente libro sobre el que quiero hablar se llama Amaru Pacha, de Farid Bravo de Rueda. Ahora, tengo un poco de ideas contrapuestas sobre este libro, porque, a ver, les cuento un poco el contexto. Es un autor que conocimos en la FIL y llegamos a un stand en el que se vendía principalmente anime y manga y bueno, ese tipo de historias o historietas de Asia. Y bueno, ahí también estaban, digamos, promocionando una novela que ellos mismos catalogaban dentro del género Isekai. Isekai es un género de fantasía japonés. Entonces, como saben, a mí siempre me llama la atención cosas que quizás están fuera de lo común, al menos lo común para mí, ¿no? Entonces dije, ya, Isekai. Y luego decían que estaba ambientada en el Cusco. Entonces, una suerte de género fantasioso en el Cusco. Interesante. Aunque sí, también creo que el tipo de publicidad o cómo lo estaban presentando pudo haber sido un poco confuso. Y me refiero a que ellos estaban, por ejemplo, en el stand, estaban entregando algunos folletitos, ¿no? Incluso postales así, con dibujos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que son dibujos de los personajes del libro.
Entonces yo esperaba una suerte de manga o una suerte de cómic, ¿no? Con esos dibujitos que me estaban dando en los flyers, en la publicidad que estaban brindando, incluso en el separador de libros. Entonces, bueno, cuando pregunto, me parece que no había un ejemplar abierto tipo para revisarlo, ¿no? Pero ya cuando lo compro, pues veo que en realidad es pura letra. Entonces es un libro, una novela tal cual. Y nuevamente, o sea, no es que esté mal, finalmente estudié literatura, puedo leerlo, pero simplemente por cómo me lo vendieron o cuál fue la primera impresión, yo pensé, quizás es una suerte de anime o algo así, o no, perdón, manga, pero pues no. En sí el libro, como digo, no fue, o sea, la historia en sí me agradó, ¿no? El autor es bastante visual. ¿A qué me refiero con esto? En que, o sea, es fácil para el lector imaginar y visualizar lo que está leyendo, ¿no? Las escenas que te va presentando el narrador o en este caso el autor también. Pero también hay algunas falencias que hay desde mi punto de vista, por lo menos. Amaru es el personaje principal, ¿no? Entonces aquí tenemos un narrador que te cuenta lo que le pasa a Amaru en tercera persona, ¿no? Amaru se levanta y sucede esto, se va al colegio, va acá, va acá, va acá. Pero hay algunas descripciones de lugares, porque como te digo, está ambientado en Cusco. Hay algunas descripciones en las que parece que estoy leyendo una sección de Wikipedia. Digamos, ¿no? Pasa o sucede esto en el Valle Sagrado, que se encuentra a no sé cuántos kilómetros de Cusco, que está sobre no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y es como que, ok, ya, gracias por esa información extra, pero, o sea, ¿de qué me sirve para la historia? Entonces, por un lado, yo creo que me parece que el autor es cusqueño también, entonces, bueno, a lo mejor está orgulloso y obviamente quiere dar a conocer también su región, lo cual está bien. Pero quizás ahí peca también desde mi perspectiva, ¿no? De dar información que parece un folleto informativo y cuando en realidad eso no aporta mucho a la historia en sí. También hay secciones en las que cuando te presenta personajes, te presenta todo el personaje, o sea, hay párrafos que te explican tal cual, de dónde es, cómo es físicamente, cuántos años tiene, dónde proviene, ¿no? Y nuevamente, o sea, eso no digo que esté mal, ¿no? Pero pues es como que, ya, ok, no, está bien, ¿no? O sea, porque es que también, para variar, cuando empecé a leer ese libro, había terminado de leer otro libro del cual también voy a hablar, de hecho, pero Conversación en la Catedral, ¿no? Entonces es como, o sea, en Conversación en la Catedral, por ejemplo, ni siquiera sabemos la edad exacta de Zabalita, por decir, ¿no? Más o menos intuimos, pero no sabemos exactamente la edad, por ejemplo, y bueno, no es necesario tampoco saberla, por decir, ¿no? En cambio, acá creo que sí, a veces da mucha información que es cuando, bueno, ya está bien. También volviendo a Marupacha, hay algunos diálogos y la historia quizás es muy pretenciosa en el sentido de que hay diálogos que son como que sí, hay que salvar el mundo porque si no todo se va a destruir y va a ser mi responsabilidad y todo es como que muy, no sé, muy así pues, ¿no? Tipo, no sé, me da la impresión de que quieren o de que el autor quiso, o sea, sentir de que es una trama súper importante porque si no, si el personaje no consigue lo que busca o lo que pretende, pues el mundo se va a acabar, ¿no? Bueno, o sea, está bien, pero no se necesita siempre como que, bueno, como que salvar el mundo o tener el mundo en riesgo para que una historia sea interesante. Algunos diálogos también yo los siento un poco artificiales, incluso llegan a lo cursi para mí, ¿no? Y eso me hace recordar en realidad algunos animes que, por ejemplo, no he acabado de ver, pero he visto Naruto, he visto también, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Recuerdo que habían algunos diálogos bien cursis, ¿no? Tipo, ¿cómo era? El poder de la amistad va a hacer que logremos superar este obstáculo, qué sé yo, ¿no? Entonces como que, bueno, ya.
pero al menos en el lenguaje audiovisual, en tipo anime, pues bueno, se entiende y se puede pasar rápido, creo yo. Pero en un texto quizás eso es un poco, bueno, pues llama más o pega más y es como que, no lo sé, mano. Más aún si tenemos en cuenta que Amaru, ¿no? O sea, los personajes en realidad se mueven entre las edades de 17 y 25 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, ustedes saben, si un muchacho de 17 años, nosotros cuando teníamos 17 años, hablábamos de cierta manera, quizás, ¿no? Entonces aquí, pues, no, te presento un grupo de 17 años, pero que te hablan como señores de 50 años, ¿no? Y no sé, hay como que esas cositas que me desencajaron un poco conmigo, o al menos con lo que yo, todo mi horizonte de expectativas, digamos, con lo que yo esperaba de. También hay algunos power-ups, digamos, ¿no? Ya que estamos hablando de este género de fantasía, y sí, o sea, hay como que gente con poderes y todo, lo cual nuevamente, o sea, particularmente yo no estoy tan familiarizado, no leo mucho de eso, por eso que también estoy intentando adentrarme a. Pero como pasó en Star Wars, creo, ¿no? Con esta última saga que el personaje de Rey, ¿cómo era? Bueno, que, o sea, de la nada ya podía vencer a Darth Vader, ya podía vencer a Kylo Ren, ya podía vencer a todos, ¿no? Es como que, bueno, ya está bien si los puede vencer, si tiene ese tipo de, o ese nivel de poder, pero explícame también por qué, o sea, de dónde viene ese poder, no es que no es de la nada, ¿no? Sino, oye, no sé, ha entrenado para llegar a ese punto, ha estado practicando para llegar a ese punto, ha estado, no sé, incluso meditando para llegar a ese punto, y acá me dejó esa suerte de vacío, sinceramente. Bueno, el tercer texto, la tercera obra o novela de la que voy a hablar es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Aquí Vargas Llosa experimenta bastante, ¿no? O sea, si es que han leído El Cielo de los Perros, pudieron quizás notar de que en cada capítulo te presentaba una voz distinta y él no te explicitaba o no era explícito en quién te estaba hablando en ese momento, ¿no? En este capítulo no te decía el nombre ni nada del personaje, y así también con los otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, en el segundo capítulo, por decir, hay un estudiante, porque bueno, Horacio Los Pecos son 3 estudiantes en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Y hay un estudiante que habla de, no sé, de una enamoradita que tiene, ¿no? Que se llama, no sé qué, Teresita, creo que sí es Teresita, y si no, pues imagínense igual, ¿no? Habla de Teresita, ¿no? Entonces, allá, hay otra voz en otro capítulo que habla de Teresita también, entonces, allá, a lo mejor me está hablando este mismo personaje y ya voy hilvanando también y todo va cobrando sentido mientras avanzas con la historia. Ya, aquí, de hecho, en Conversación en la Catedral, esto lo lleva más allá, ¿no? En el punto de que no tienes que cambiar de capítulo para que otra voz te hable, sino es que dentro del mismo capítulo terminas un párrafo, el siguiente párrafo puede ya ser otra voz, por ejemplo, otra escena, otros personajes. Y es como que puede chocar un poco, puede ser un poco confuso y complicado quizás, pero bueno, dicho esto, a mí sí me encantó porque, o sea, con ese tipo de novelas de Vargas Llosa, yo lo explico como en realidad confía en el proceso, porque yo también estaba un poco confundido al inicio, ¿no? O sea, casi hasta la mitad estaba, pucha, hay demasiada información y no sé de dónde viene, no sé si este personaje es o si este lo está diciendo, está así. Pero mientras vas avanzando y vas llegando al final, nuevamente, o sea, todas las piezas van colocándose en el lugar correcto. Y bueno, yo lo explicaba así y veo que también otros lo han explicado así porque creo que sí, o sea, es una suerte de arquitectura narrativa que él hace. Yo me imagino a Vargas Llosa que, bueno, hay algunos autores que quizás escriben y bueno, o sea, más o menos no planifican mucho, sino es que ya lo que salga casi, ¿no? Y van escribiendo, ¿no? Pero creo que con Vargas Llosa eso no es posible, ¿no? Yo sí imagino a Vargas Llosa teniendo todo así como detective, ¿no? Con sus hilos rojos ahí hilvanando o hilando cosas de tal a cual escena, todo así. Ya yo lo imagino a Vargas Llosa así, en realidad, ¿no? Porque además de que ya el contenido en sí, o sea, de lo que habla, interpela a varios, creo yo, como peruanos, ¿no? O sea, toca bastantes
temas un tanto problemáticos y casi peliagudos, ¿no? Que nos hacen cuestionar varias cosas, ¿no? Y lo que me gusta también es cómo presenta, cómo el ámbito privado también está vinculado con lo público, ¿no? Porque, bueno, quizás ya conocen o si es que no han escuchado, el personaje principal es Zabalita, ¿no? Y la frase tan popular de en qué momento se jodió el Perú. Y pues se llama Conversación en la Catedral porque la catedral era un bar, ¿no? En que quedaba, o bueno, sí quedaba en la avenida Alfonso Ugarte, que ya es que ya dejó de existir, ya es un basural, creo, no, pero bueno, quedaba ahí. Y bueno, Zabalita se encuentra con el chofer de su padre, ¿no? Bueno, su padre a esas alturas pues ya falleció, pues, ¿no? Está hablando con este chofer de su padre ya después de tiempo, de que todos los acontecimientos de los que van a hablar hayan ocurrido después de que su padre finalmente haya fallecido. Entonces se está viendo con este chofer después de tiempo, ¿no? Y ahí es que van conversando, rememorando y van armando, o bueno, al menos en el caso de Santiago, va entendiendo más todo lo que estaba sucediendo en esos momentos cuando pues su padre estaba con vida y estaba apoyando al gobierno porque era un empresario, me parece, que también apoyaba al gobierno y de Odría. Es, bueno, sin dar muchos spoilers también, pero es como que él tiene esta tensión con su familia, con su padre, porque por un lado él quiere, o sea, él es un tanto revolucionario y no le gusta la clase burguesa, adinerada, pero finalmente su familia es una, entonces es como que está así, ¿no? Y quiere alejarse, ¿no? Y bueno, más o menos se ve esas tensiones. Aparece también el racismo, el clasismo. Sí, la verdad me parece la conversación, bueno, la conversación no, conversación en la catedral, un muy buen libro. Para mí, muy buen libro. Y finalmente, la cuarta novela de la que quiero hablar es No te enfades conmigo, por favor, de Rafael García Godos. Y bueno, ¿y qué sucede con esta novela? Porque tenemos cierta historia con esta novela, con Luisa y yo. Porque hemos hecho una presentación del libro, de este libro, en la Universidad Católica en el 2024, en noviembre. Y pues para ese momento yo sinceramente no lo había leído. ¿Por qué? Porque yo tan solo iba a ser el presentador. Iba a decir, buenos días, acá vamos a presentar a tal y cual y tu cual ponente, ¿no? Y esa presentación en la Católica iba a ser un día y a la semana siguiente iba a ser la presentación en San Marcos. Y en la presentación en San Marcos ya o bien Luisa o bien yo iba a comentar la novela. Entonces para ese momento ya yo tenía que leerla. No sea Luisa o sea yo, pues igual me había puesto al menos meta personal leer la novela. Pero bueno, sucedieron cositas, finalmente ese evento se llevó a cabo, pero nosotros ya no pudimos participar y entonces yo no lo pude leer finalmente, pero Luisa ya lo había leído. Me parece, para ese momento ya lo había acabado igual, o había empezado por lo menos y algo había leído. Yo no. Recién lo pude leer ahora. Y pues me llevé una grata sorpresa, sinceramente, porque es fácil de leer, si se lee de manera rápida, me tomó un par de semanas creo. Y bueno, básicamente de qué trata es de... Hay dos personajes, digamos, el personaje... Ay, Dios mío. Hay dos personajes, el personaje de Gabriel y el personaje de Toñito. Bueno, el personaje de Toñito, bueno, Antonio, pero Toñito le dicen cuando es niño y ya cuando crece es Antonio. Bueno, con Toñito hay una suerte de lo que se dice coming of age, digamos, ¿no? Que vamos viéndolo, no necesariamente viéndolo crecer, pero sí hay como que una etapa de niño y ya luego joven adulto. Y entonces vamos viendo ese contraste, ¿no? Porque de niño sufre, digamos, ciertos traumas y pues vemos que eso le afecta ya cuando es joven, cuando pasa la adultez, ¿no? Y bueno, eso por parte de Antonio. Y por parte de Gabriel vemos que es básicamente es un homosexual en el closet, ¿no? Que él es de día o es un abogado respetuoso, no respetuoso, respetado, bueno, también respetuoso, pues, ¿no? Pero respetado, pero en las noches, pues, se va a estos puntos del centro de Lima, pues, para que
lo destrocen, básicamente, digamos. Y bueno, también en un punto, pues ambos personajes se van a encontrar y ahí se va a armar un poco más o menos la historia. Creo no estar dando muchos spoilers, pero más o menos así es la historia, ¿no? Y la verdad es una historia dura, sí. O sea, porque van a ver ese tipo de traumas, digamos, ¿no? Que pueden afectar a largo plazo también, pero al mismo tiempo creo que es una historia necesaria, ¿no? O sea, no romantiza la vida homosexual y está bien por un lado, ¿no? Ese tipo de historias como Hidden Rivalry o cuál es más, había otra creo. Bueno, ya no recuerdo, pero o sea, ese tipo de historias que ya son más mainstream, digamos, más populares, que se hacen no, series de Netflix, ¿no? En las que sí, o sea, si bien hay un drama y todo, pues suelen acabar bien, ¿no? Suelen acabar en, bueno, se concreta el amor, digamos, estos dos personajes, sean homosexuales o sean lesbianas, contra todo pronóstico, digamos, ¿no? A pesar de que tenían ciertos prejuicios de la sociedad u obstáculos familiares, de amigos, qué sé yo, ¿no? Algo así. Pero en este caso no, es un poco más, como digo, más dura, más incluso realista. Bueno, porque sí, o sea, se trata de una temática hasta cierto punto, claro, homosexual, pero también el homosexual visto en una sociedad limeña que pues termina siendo un poco más conservadora, machista y pues ¿qué sucede? Que si tienes un contexto así, el homosexual termina teniendo sus prácticas de manera clandestina casi. A veces esta doble vida que se dice, ¿no? Y este mismo personaje de Gabriel que decíamos, ¿no? En la mañana es un personaje, nuevamente es un abogado de una firma, o bueno, creo que trabaja en el Estado, que sí, todos le tienen el más absoluto respeto y no saben que él es homosexual y él mismo interioriza que no puede darlo a conocer porque si no eso le va a afectar cómo lo ven y va a haber cierta habladuría y qué sé yo. Entonces él es consciente de eso. Además, él se jacta también de aparentar no ser homosexual, ¿no? Entonces hay todas estas dinámicas que pues creo que también se deben visibilizar, ¿no? Que así nomás no se presentan, ¿no? Se suele romantizar y quizás dejar de ver estos matices que hay. Y aparte de eso está el tema de que, bueno, vemos al personaje de Antonio, como digo, desde la niñez, o sea, en la etapa de niñez, y ya luego en la madurez. Y ahí creo que radica lo, digamos, lo excepcional que Rafael logra, es que podemos empatizar con el personaje de Antonio. ¿Por qué? Porque él nos cuenta que Antonio crece en un hogar de clase media o incluso clase media alta, ¿no? Y que parece tenerlo todo, ¿no? Que su vida como ya está escrita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pues experimenta este acontecimiento que pues nunca debió suceder y a eso se le suman otros que ya le tuercen el camino, digamos, y termina completamente diferente a lo que quizás en un primer momento se esperaba de él. Y pues luego comete errores bastantes, ¿no? Y pues a pesar de que empatizas con él debido a lo que pasó y a sus experiencias, pues de todas maneras terminas sin justificarlo. Y eso me parece genial. Es una buena construcción de personaje, ¿no? Un personaje al que entendemos, pero tampoco por eso negamos sus errores. Esa novela también me gustó bastante y también como que me hizo pensar bastante en ese tipo de cosas. Como digo, que a lo mejor así nomás uno no lee, uno no oye, no escucha, no ve. Entonces es como que necesario, creo yo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta miscelánea, digamos, estas pequeñas reseñas. Espero que hayan sido pequeñas porque estoy viendo que he grabado casi una hora, pero estoy a la expectativa de que voy a estar cortando y a lo mejor queden unos 15 minutos, a lo mucho 20.
espero. Y también pues pueden suscribirse al canal si es que no lo han hecho todavía. Es gratis. Si les ha gustado, espero que le puedan dar me gusta al video, puedan compartirlo con sus amigos, un lector o otra lectora. Si es que han leído alguno de estos libros o no, me lo pueden hacer saber si les gustó o no les gustó, o si por lo que les he comentado les incentiva a leerlo o no les incentiva a leerlo. También me lo pueden hacer saber. Pueden seguirme en, siempre digo mis redes sociales, pero en realidad solo tengo Instagram por el momento. Pueden seguirme ahí, intento subir cositas relacionadas siempre a la literatura. Y bueno, creo que eso sería todo también, porque ya me estoy quedando sin luz, ya son 6:20, entonces tengo que acabar el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ya nos estamos viendo la próxima semana. Espero con fe, si no, en 2 semanas voy a ver cómo me va. Chao, chao.